Buenas noches. Radio Televisión Ceuta está de estreno. Una de Romanos nace para saciar la curiosidad de quienes tienen interés por Roma y para despertar ese mismo interés entre quienes todavía no lo tienen. Se preguntarán cómo. Pues probando programa a programa que ese pasado está más presente de lo que podemos imaginar. Y para hacerlo vamos a venir una vez por semana aquí, a la Basílica Tardorromana, un museo en pleno corazón de la ciudad que atesora vestigios de aquel pasado, también de Ceuta. Juanma Sánchez es un apasionado y un enamorado de Roma, y nosotros vamos a aprovechar esa pasión y ese conocimiento para conocer cuánto de Roma tenemos a nuestro alrededor. Juanma, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pero antes de empezar a hablar de Roma, o antes de meternos de lleno en materia, tienes que contarnos qué hace que a un ingeniero le surja esta pasión y hasta dónde te ha llevado. Bueno, pues como ingeniero sí me surge la necesidad de explicar o de justificar un poco cómo funcionaba un mundo en el que la construcción era algo básico. De hecho, es quien desarrolla todo lo que en muchos casos el mundo griego crea o inventa o empieza a desarrollar el mundo griego, o incluso anterior, ¿no? En Mesopotamia. Pero ellos lo expanden a lo largo de todo el imperio. Entonces, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo tenían en cuenta, pues eso, la pendiente para un acueducto? ¿Cómo el puente? ¿Cómo tenía que tener el número de arcos y su relación y todo esto? Entonces, al empezar a analizar eso, me encuentro con que lo primero que no tienen, la primera herramienta que no tienen es el cero. El número cero. El número cero. Lo que nosotros entendemos y desarrollamos mucho más adelante, que es lo que llamamos el campo vacío, ¿no? Es decir, ese es algo en el que no existe nada. Para ellos eso no entra en la cabeza. Igual que tampoco entra lo que nosotros utilizamos de números enteros, números de diferentes órdenes. Ellos solo entienden de los números naturales, los números de contar. Tenemos en cuenta que vienen de un mundo prehistórico donde, bueno, habría que saber contar pues, con las manos o hasta un determinado valor o marcando en las paredes. Entonces ahí no existe un campo vacío, no existe un cero. Entonces ese es el primer salto, decir, vale, muy bien, no tienen cero, tienen números que todos conocemos. Los números romanos. Los números romanos. Que efectivamente no hay cero. No hay cero. De hecho, son más bien letras, ¿no? Que el 1, el 2, el 3, representan algo más parecido a letras que a números. Porque ¿cómo se suma eso? ¿Cómo se calcula con esos valores? ¿Cómo se tiene en cuenta, pues, el caso más elemental, que sería, no sé, raíz de 2? Es decir, eso no existe en su mundo. No existe ese valor que nosotros decimos 1,5 o 1,2. ¿Cómo se calcula para construir lo que llegan a construir, además? Claro, entonces para ellos solo existe el 1 y el 2, no hay nada en medio. El 0 tampoco, pero entre el 1 y el 2, entre el 7 y el 8, no existe nada. Es o 7 u 8 números naturales, números de contar. Y con todo eso son capaces de operar. Y con todo eso son capaces de construir y de edificar utilizando formas diferentes. Por ejemplo, Vitruvio, Marco Vitruvio Polión, es el que nos lega los 10 libros de arquitectura, y él, cuando habla de cómo se construye las basílicas, cómo se construye este tipo de edificio, habla de módulos. Él define módulos, es decir, estableces un módulo. Tú puedes hacer una basílica así o una basílica así, quiero decir, él no te da la escala, él te dice, utiliza un módulo, y luego te dice el número de módulos que tienes que necesitas. Si tú dices que el módulo es así, o así, o así, o como tú quieras, pues luego dices, pues 10 módulos de ancho, 6 módulos de alto. A partir de ahí tú estableces la... Entonces tiene mucho que ver tu formación original como ingeniero con el interés por Roma. Tiene mucho que ver. ¿Y te ha llevado hasta dónde?
Bueno, pues Esa cosa. una cosa te lleva a la otra. Terminé pues, haciendo la carrera de historia y avancé incluso en un máster, sobre todo por las formas, un máster en investigación, las formas de llevar, de poder investigar de una forma ortodoxa, si se quiere, ¿no? Mm. Siguiendo los métodos que marca la historia como ciencia. Y Juanma, ¿qué hace con esa formación como base? ¿Qué, qué piensas tú respecto de cuál es la esencia del pueblo romano para, antes decías, antes de Roma prácticamente la prehistoria? Y cómo, qué distingue al romano? ¿Cuál es la esencia de esa civilización, de ese pueblo, para llegar hasta donde llegaron durante los años que llegaron? Hay dos cuestiones. Una, por definir, ¿no? Todo al final son cuestiones relativas, ¿no? Pero cuando hablamos de prehistoria e historia, cuando hablamos del mundo romano, de los romanos, ¿cómo lo distinguimos nosotros en términos actuales, ¿no? Decimos, ¿qué es prehistoria y qué es historia? Pues eh, la diferencia es el mundo en el que se escribe, es decir, la escritura define la historia. Es prehistoria la época anterior a la escritura. Y a partir de ese momento, ¿qué pasa? Que tampoco es algo homogéneo. Los Ujú. diferentes pueblos están en cada uno en Roma. Es historia y accede a determinados núcleos en Hispania, en Galia, que son prehistoria, es decir, ellos van hacia atrás. Y Bueno, cualitativamente eso los distingue, ¿no? Es un salto es cualitativo un también. salto, sí. Ujú. La escritura es lo que actualmente definimos como la primera escritura, que es la egipcia, la babilonia. Y a partir de ahí comenzamos a considerarlo historia. Y me estabas diciendo que, por un lado, Sí, lo que es la ¿cuál es prehistoria y la para ti? historia, Sí, pero ¿cuál es para ti la esencia del pueblo romano para haber logrado lo que logró? Extenderse por ese territorio sí, tan vasto y mantenerlo, pues más de 2000 años. bastante más. Aunque luego, evidentemente, hay muchos cambios, pero en principio, en Roma se establece como un pueblo como una ciudad, cuando se funda y todo eso, de ladrones, de gente que ha sido expulsada no solo por robar, sino por cualquier otro delito, asesinato o lo que sea. En esa época tampoco era algo Mm. extraño. Y Roma acoge a todos los delincuentes que no tenían hogar, porque la forma de castigar en muchos casos de todas las ciudades, estado que hay alrededor es expulsar a esos ciudadanos. Y Roma acoge a todo ese mundo. Entonces, parece que eso los convierte mm, en algo muy resiliente, ¿no? Es decir, puedes hacerle cualquier cosa que ellos siguen, ¿no? Da igual las derrotas, da igual lo que les pase de malo, ellos siempre siguen adelante. Entonces, lo que ellos luego entienden como el mos maiorum, ¿no? Es una palabra difícil de traducir, pero lo que se refleja es el respeto hacia las costumbres de los mayores, ¿no? Ellos, por encima de todo, por encima de su propia vida, está Roma. Y eso es algo que no se da. ¿Se llama ese concepto, has dicho? Los maiorum, Mos, mos mos maiorum. maiorum, mos maiorum. No tiene una traducción, ¿no? Así directa, ¿no? Pero viene a ser eso, ¿no? El afán de nuestros mayores, nosotros heredamos eso y lo continuamos. Y está por encima de nosotros mismos. Ujú. ¿Y a quién? Perdón. No, la gens, que es la familia, es, está por encima del individuo. Nosotros vivimos en una sociedad ahora en la que el individualismo es muy importante y todo eso, pero vemos que hay muchos pueblos donde eso también ocurre, pero en ellos es un afán particularmente importante, ¿no? La familia es lo que va a prosperar. Yo puedo morir en combate o puedo no llegar más lejos, pero mi familia tiene que prosperar. Pues quizás ese afán, ¿no? Pero otras muchas cosas hemos empezado diciendo que las tenemos más presentes de las que creemos. En Ceuta, por ejemplo, ¿cuánto tenemos de romanos? Estamos aquí Bueno, en un sí, estamos entorno. en un entorno en el que presagia que efectivamente hay una época en la que todo el estrecho está en ebullición, desde que llegan los primeros, los griegos y los fenicios, las primeras colonias, y los cartagineses después, y los romanos ocupan todo este espacio. Y nosotros somos parte de ese legado. Al final, eh,
somos parte de todo lo que ha significado esa cultura, esa educación, esa forma de entender el mundo, esas leyes, todo eso viene del mundo romano. Palatino, Campidoglio, Aventino, Esquilino, Celio, Quirinale y Viminale son los nombres de las 7 colinas sobre las que se asienta la eterna Roma. 7 colinas que debieron recordar a aquellos antiguos romanos lo que divisaron al acercarse a esta península. También 7 colinas, muy parecidas entre sí. De ahí Septem Frates. Fuentes literarias de la antigüedad clásica y documentos itinerarios atestiguan este orónimo al que debe su nombre Ceuta. De la Septem Frates que citan Estrabón, Plinio y Pomponio Mela, a la Septem que menciona el Código Justiniano en el siglo VI después de Cristo, y el arabizado Sapta, que tanto se aproxima ya al nombre de la Ceuta que hoy conocemos. ¿Aquí qué hay? Aquí hay una serie de ciudades, en el norte de África hay una serie de ciudades que son o bien de fundación romana o bien legadas de los cartagineses, ¿no? Lixus, que no está muy lejos, es una ciudad cartaginesa. Roma la ocupa. Aquí en concreto, en las 7 colinas, ¿no? En los Septem Frates, que es el nombre que aparece reflejado una y otra vez, es el lugar donde no existe una ciudad en el sentido estricto. Ellos, a la hora de hablar de ciudad, tienen diferentes modelos y diferentes conceptos. No hay como nosotros que establecemos por el tamaño, si es una ciudad o si es un pueblo, si es... Ellos, según el estatuto jurídico que los une, pues establecen diferencias, ¿no? con esas ciudades o el vínculo que quiere establecer. En este caso, esto es más bien una zona de industria, ¿no? Lo que ahora mismo, donde ahora mismo vivimos todos, es una zona donde hay una industria muy próspera, que es la de los salazones, que además se extiende por todo lo que se ha dado en llamar el Círculo del Estrecho, pero que aquí hay una de las factorías más importantes de ese círculo, por lo menos en este lado. Lixus también es muy importante, también tiene una factoría importante, y en el otro lado tenemos Baelo, o tenemos Sexy, que es Almuñécar, o Málaca, o... Bueno, Claudia, sí, Está todo sembrado. fíjate que esa industria casi es heredada, ¿no? Porque son los fenicios quienes... Claro, quienes en la muchos traen. casos, lo que te decía, ellos ocupan el territorio y Roma establece un concepto distinto a la hora de establecer o de dominar el territorio. Cuando tú hablas de los cartagineses, que es el imperio al que ellos se oponen, a 3 guerras, ¿no? La primera, la segunda, la tercera guerra púnica, Púnicas. los fenicios son negociantes, los cartagineses, que son herederos de los fenicios, son comerciantes. Entonces ellos se establecen en la costa y comercian con el interior. Ellos no se meten en más. Roma no entiende el mundo así. Roma entiende el mundo desde su dominio completo. Ellos no se quedan en la costa. Ocupan el espacio de la costa porque, bueno, porque hay ciudades, hay explotaciones de diferente índole, pero ocupan todo el territorio. No aceptan que los pueblos preexistentes convivan con ellos. Traen su lengua, sus Ellos costumbres. ocupan el territorio, les permiten sus costumbres y todo eso, pero el territorio es romano. No es como el caso que te decía de Cartago, que Cartago, si nos fijamos, solo ocupa, cuando hablamos de los cartagineses hablamos de instalaciones de factorías en la costa. En el caso de Hispania, es en la costa. Como mucho, eh, se meten cuando hay explotaciones mineras importantes y todo eso. Siempre puntualmente. Roma no. Roma establece el control total del territorio. Establece una provincia, establece un gobernador, recauda impuestos, es decir, total ocupación. Y por lo tanto, aculturación de los pueblos que existen. Aculturación quiero decir eliminación de su lengua, de sus costumbres, y se tienen que integrar en el mundo romano. De hecho, Hispania termina siendo más romana que cualquier otra provincia, incluso incluyendo Roma, porque absorbe muy bien toda esa cultura de la que nosotros somos herederos, pero la absorbe muy, muy bien. Es decir, nosotros nos hacemos muy romanos, más que los romanos incluso. Aquí prácticamente no había legiones. Las legiones están en sitios de frontera, de límite, de conflicto. Aquí prácticamente no hay nada.
no hay ningún conflicto. Somos parte de una provincia más, pero muy, muy integrada. Oye, hemos pasado muy por encima por el nombre, ya romano, Septemfrates, muy por encima. Bueno, ellos desde la costa lo que se ven son como una serie de pequeñas colinas. Colinas muy parecidas entre sí. Sí, y entonces a eso, pues igual Es un nombre que... metafórico, ¿no? Sí, bueno, pues también, Hermanos, colinas. ¿cómo llamamos a la propia Roma? La propia capital romana está fundada sobre 7 colinas. Cuando decimos el Quirinal, el Viminal, el Vaticano, esos son nombres de colinas que existen en el tiempo en que se fundó la ciudad. De hecho, el conflicto entre Rómulo y Remo, Los fundadores de Roma. los fundadores de Roma, se da porque uno quiere fundarlo en una colina y el otro quiere fundarlo en otra. Y por eso se pelean y uno mata al otro. Y son 7 también. Son Existe 7, esta similitud. son 7 colinas. Lo que envuelve a la ciudad de Roma original, ahora evidentemente Roma es mucho más, pero en su momento era eso, 7 colinas. Y es igual que lo que ocurre con nosotros a una escala más reducida, pero también son 7 colinas y ello identifica el territorio. Hay que tener en cuenta la época en la que se mueven, es decir, las embarcaciones, el paso, las zonas de aguada, los templos, las noches, es decir, hay que tener en cuenta todo, ponerse un poco en la piel de estos viajeros para entender qué es lo que ellos se encontraban y cómo le iban poniendo nombres en función de lo que iban encontrando. Y hay que tener en cuenta también que este es el límite, nosotros estamos en el límite de lo desconocido. Ya en el mundo romano empieza a estar más conocido, si quieres, pero cuando llegan los primeros griegos y los pueblos fenicios, este es el límite. Lo del non plus ultra no es casual, es decir, es que ya da miedo. Ya es complicado moverse en el Mediterráneo. Claro, salir fuera del Mediterráneo es una cosa muy, muy complicada. Con eso hay exploradores que lo hacen. Hay un tal Janón que baja por la costa africana y hay alguno que sube a las islas del estaño, que se llaman las islas, las Casitérides, que sería lo que ahora es la zona de Inglaterra, Irlanda, sobre todo Irlanda. Y Juanma, más allá de vestigios como los que se reúnen en este Museo de la Basílica Tardorromana en el que nos encontramos, ¿qué detalles de nuestro presente? Porque hemos dicho que tenemos mucho de romanos y está muy bien este preámbulo sobre la historia para ponernos en situación, pero ¿de qué cosas quizás no seamos conscientes que tanto tienen que ver, que tan ligadas están a ese pasado remoto que no lo es tanto? Si empiezas por la lengua o avanzas por incluso los modelos de construcción. Por ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de un campo de fútbol al que todos estamos acostumbrados a acudir de vez en cuando, al menos, pues la configuración, si uno observa el Coliseo romano o cualquier otro de los que hay a lo largo y ancho del imperio, que hay muchos, hay un parecido evidente, es decir, tiene una serie de parámetros que funcionan igual a la hora de hacer el acceso a las personas, la salida de las personas, las comunicaciones, los pasillos, todo esto es muy importante ahora mismo por temas de seguridad, ¿no? Hablamos de estadios de capacidad, pues no sé, el Barcelona creo que son 90.000 espectadores, 90.000 personas moviéndose en un recinto requiere unas condiciones de seguridad importantes. Pero a su escala, 20 o 30.000 te podían acoger en algunos de sus estadios y eso había que evacuarlo. Había que permitir que accedieran, sentarlos y luego evacuarlos, también en condiciones de seguridad. ¿Existe similitud en ese tipo de construcciones? Existe similitud en eso, existe en la lengua, ¿no? Nosotros, bueno, la lengua, eso es... Claro, cuando seguimos diciendo... Cuando decimos in situ, cuando decimos que algo ocurre in situ, estamos directamente utilizando el latín y como eso lo hacemos en... Acabamos de empezar año, solo para abrir boca. Una respuesta muy breve. ¿Siempre han empezado los años como ahora, el 1 de enero? ¿Siempre han sido los años como los conocemos? ¿Cuánto tiene nuestro año de romano? Muy breve, porque habrá tiempo para hablar de esto. Nuestro año tiene mucho de romano. Lo que pasa es que los pueblos agrícolas de la antigüedad, es decir, del Lacio, de lo que los pueblos latinos, ¿no? Entendiendo la zona donde se establece, pero en general en todo el Mediterráneo, son pueblos agrícolas
y ganaderos. Luego sus ciclos están relacionados con la primavera y el invierno. Ellos cuentan. La agricultura. La agricultura es la base. Vamos a dejarlo aquí. Vale. Es todo para empezar. Esperamos haberles animado a bucear en Roma. Si es así, nos vemos aquí mismo dentro de una semana. Buenas noches.